esencialmente es en explicar uno de los sistemas contables que se utiliza ahorita en la organización adventista, que lo usamos normalmente aquí en este colegio Ricardo Rodríguez. Pero para poder entender ese sistema, tenemos que saber algo básico sobre la contabilidad. En este caso, voy a estar hablando sobre la contabilidad, qué es, algunos principios, de qué se trata, cuál es su importancia. Primero, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad es un sistema que registra, clasifica, analiza e interpreta las transacciones financieras de una empresa o una entidad. No sé si han escuchado esto antes, pero a mí sí. Lamentablemente he tenido que escucharlo. Que algunas personas se me acercan y me dicen, mira, pero ¿por qué contabilidad? Si hay muchas carreras más, como decirlo, más importantes o algo así. Pero resulta que acontece que la contabilidad es tan importante como cualquier otra profesión. Como sabemos, la contabilidad se encarga de registrar, clasificar y analizar todas esas transacciones que cada una de las empresas hace. En este colegio, hasta la compra de este escritorio se tiene que registrar y se tiene que analizar todo. Es como un historial financiero detallado que permite conocer la situación económica de un negocio en un momento dado. Tanto a mí como a la mayoría de los profesores y gran mayoría de los que, ¿cómo decirlo?, que se especializan en esta área, les gusta comparar la contabilidad como un médico al momento de verificar el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque el médico se encarga de ver qué le hace mal al cuerpo o qué tiene, estudiarlo. En este caso, la contabilidad no se trata de ver la salud de la persona, sino la salud financiera de una empresa. Algunas características son que la contabilidad tiene que ser cuantificable. La contabilidad se basa en la medición y el registro de los hechos económicos expresados en términos monetarios. Todo es monetario. A pesar de que yo pueda comprar 5 escritorios, al momento de yo registrarlo, yo le tengo que hacer la valoración en la moneda actual, que en este caso es el bolívar. Entonces, yo voy a registrar la compra de los 5 escritorios, pero con su valor monetario, el equivalente a esos 5 escritorios. A eso se refiere la cuantificación. Como segunda característica tenemos la objetividad. Los datos contables deben ser verificables y basados en hechos reales. Se busca evitar la subjetividad y la interpretación de los hechos económicos. La uniformidad. La contabilidad utiliza un lenguaje y criterios comunes para que los estados financieros sean comparables entre diferentes empresas e industrias. En este caso, la contabilidad de la iglesia es un poquito diferente porque se basa en una contabilidad de fondos. Más adelante lo vamos a estar viendo. Pero prácticamente todos los criterios que se utilizan tanto en la contabilidad del mundo como en la contabilidad de las organizaciones adventistas es prácticamente igual. Tenemos la periodicidad. ¿A qué se refiere esto? Que cada uno de la contabilidad tiene un periodo de tiempo. Como institución, yo puedo decir que mi periodo contable puede ser anual, puede ser mensual, o puede ser trimestral o semestral. Eso tiene que ver más con la operatividad de la empresa. Tenemos la dualidad. Este es un caso muy importante, ya que esto es en lo que se basa la contabilidad. Dice que cada transacción económica afecta al menos 2 cuentas contables. Como hemos escuchado en algunos casos, la contabilidad tiene un sistema de cuentas, un plan de cuentas que normalmente usamos para registrar estas partidas. En este caso, la dualidad tiene que ver con lo que se llama partida doble, o la teoría del cargo y del abono. Tenemos como concepto de la partida doble, que es un método contable fundamental que se basa en el principio de que toda transacción económica afecta al menos 2 cuentas contables, pueden ser entre 2 o más. Un ejemplo práctico es la compra de este computador. Al momento de hacer esa compra del computador, yo puedo elegir si pago al contado, al efectivo. Puedo también hacer por banco, o sea, una transferencia, un pago móvil, o también a crédito. Dependiendo de cómo sea ese pago, yo voy a registrar. Normalmente nosotros utilizamos en mi universidad, o cuando se lleva la contabilidad en físico, un libro contable, se utiliza una hojita como esta, o un cuaderno que tiene una hojita como esta. No se ve mucho, pero tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Una de fecha, una de la descripción, que sería compra de tal cosa, la referencia, sea que la factura que se esté dando tenga un número o sea por transferencia
referencia, usted le pone la referencia ahí, y una columna que son las que ven acá, que es el debe y el haber, donde el debe representa el valor que se recibe y también el aumento de una cuenta. Hay cuentas que por su naturaleza aumentan por el debe. Y el haber, que es la otra columna que tenemos aquí, es el valor que sale. En este caso, cada pago de los estudiantes, por así decirlo, ¿por dónde entra? Por el debe. ¿Por qué? Porque por ahí es que sube en este caso, el efectivo, exacto. Ok, entonces, tomando el caso que vimos anteriormente, el de la computadora, se registra el activo, que sería la computadora, por el monto en la moneda, por el debe, y el banco o la caja, como nosotros estamos pagando, por el haber. Básicamente de eso se trata de la contabilidad. Y por último tenemos la utilidad. Toda la información contable debe ser útil para tomar decisiones. Por eso es que no se tiene que tomar en cuenta, no se tiene como que decir que la contabilidad es algo como que un poco superficial, sino que tiene su verdadero significado. ¿Por qué? Porque en base a todos esos registros es que una empresa puede ser tan pequeña como una bodega o tan grande como unas empresas que tienen miles de sucursales, pueda tomar sus decisiones. Y es algo muy importante, ahora vamos a ver. ¿En qué consiste la contabilidad? Ya lo hemos dicho: registrar, clasificar, analizar e interpretar. En registrar es agarrar todos los movimientos que uno ha hecho y colocarlo, como dijimos, ya sea en un libro contable o en el software financiero, un software como el que vamos a estar hablando, que es el sistema Salesforce. Clasificación. Esta clasificación se basa en un sistema de cuentas. Estas cuentas se dividen en la contabilidad como activo, pasivo y patrimonio, ingresos y gastos, y entre otras. ¿Para qué se clasifica? Porque en base a esa clasificación es que yo puedo saber cómo están mis finanzas dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque a través de esta clasificación yo puedo hacer los diferentes estados financieros, que son el balance general, o también conocido como el estado de situación financiera, que aquí normalmente se incluyen las cuentas reales, que son activo, pasivo y patrimonio; el estado de resultado, que como dice es el resultado de la operatividad, es el que te va a arrojar si tienes una ganancia o una pérdida en ese año. Normalmente se ven las cuentas nominales, que son ingresos y gastos; el estado de flujo del efectivo y el estado de cambio en el patrimonio neto. Esos son los 4 estados financieros que en la actualidad pues se utilizan con mayor frecuencia. Por último, analizar los datos. Prácticamente es cuando se ve lo que es analizar y la interpretación, para qué puedo utilizar eso, si me alcanza para los proyectos que tengo planeados para ese año, o qué tengo que hacer para poder alcanzar esos ingresos que necesito. Y la valoración. La valoración ya sabemos que es darle un valor monetario a las transacciones. Los objetivos: proporcionar información para la toma de decisiones y también para cumplir con las obligaciones legales, ya sea para los impuestos que uno tiene que pagar, o también con algunas cosas que el gobierno establece y que uno tiene que cumplir con eso. Proteger los activos. Esto es una parte muy importante porque aparte de invertir en proyectos, también tenemos que proteger los activos que la empresa tiene. Contribuir a la seguridad en la empresa mediante un adecuado control interno. Evaluar el desempeño. Esto es algo muy importante y se ve en la parte del estado de resultados. Ahí se ve tanto el buen desempeño de la gerencia como el desempeño de la operatividad. Esto normalmente se ve en todos, pero con mayor frecuencia en aquellas empresas que llevan a cabo o se especializan en realizar un tipo de producto. ¿Cómo yo sé que la empresa o la gerencia está bien? Yéndome directamente al estado de resultados y viendo si se obtuvo ganancias o pérdidas. Y comunicar la situación financiera. Esto es muy importante y se ve también en las iglesias. No sé si se han dado cuenta, los que han tenido oportunidad de ir a una junta administrativa, que uno de los informes más importantes es el informe financiero. ¿Qué pasa con eso? Se le da a la congregación cómo se está usando sus ingresos, en este caso nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Eso prácticamente, llevándolo a un área, a la parte empresarial, pasa lo mismo. Nosotros tenemos como gerentes dar esa respuesta a cómo se están utilizando, cuánto ha sido la ganancia, cuánto ha sido las pérdidas, qué tenemos que hacer para cambiar, y todo eso tanto a los trabajadores como a los inversores en el exterior. Ok, llegamos casi al final. La contabilidad se basa en unos principios. Como todas las carreras y todas las personas tenemos principios, la contabilidad también. Y uno de los principios
es la equidad. La información financiera debe ser justa e imparcial, representando de manera equitativa los intereses de todas las partes involucradas. Como segundo es el ente. Esto se tiene que hacer referencia a que las transacciones personales deben estar completamente separadas de las transacciones empresariales, y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque al yo mezclar va a haber un conflicto como de interés, y después la contabilidad va a estar vuelta como un problema completamente, y no se va a saber cuáles fueron transacciones personales y cuántas fueron transacciones de la empresa. Y justamente en una materia que me dieron el semestre pasado, justamente se llama legislación mercantil, habla de lo que es los comercios y de lo que los representa. Está una de responsabilidad limitada y una responsabilidad ilimitada. La responsabilidad limitada no responde con su patrimonio personal por las deudas. Esta es la parte. Claro, no se junta mucho con esto, pero tiene que ver. ¿Por qué? Porque cuando una persona es dueña de una empresa y separa sus bienes de la empresa, las deudas van con el patrimonio de la empresa, no el patrimonio de la persona. Algo así pasa con las empresas y la contabilidad como tal. ¿Qué pasa si yo empiezo a relacionar tanto mis transacciones personales como las de la empresa? Me voy a ver, y puede ser que yo esté pagando por algo que no hice yo, sino por algo que hizo otra persona dentro de la empresa. A eso se refiere. Empresa en marcha. La empresa seguirá operando en el futuro predecible a menos que se demuestre lo contrario. La moneda común denominador, en este caso, debería ser el bolívar, y toda la contabilidad debe basarse en la moneda del país. Periodo contable, ya sabemos que la contabilidad debe tener un periodo, ya sea mensual, anual, en lo que dije. El devengado. Los ingresos y gastos se registran en el periodo contable en el que se devengan, independientemente de cuando se reciba o pague el efectivo. Tengo por aquí el concepto de devengar. Dice, es un término contable que se refiere al reconocimiento de un derecho o una obligación. En este caso, el devengado, como dice acá, en los ingresos y gastos. Yo tengo la obligación o el reconocimiento, es mi deber reconocer si tengo una obligación en el caso de los gastos, de pagarle a la persona a la que le debo, y reconocer que tengo un derecho a recibir mi ingreso del servicio prestado o del producto vendido. La realización. Los ingresos se reconocen cuando se han ganado, es decir, cuando ya yo obtuve el servicio o cuando ya yo obtuve el producto, no necesariamente cuando ya lo pago. La evaluación al costo. Los activos se registran inicialmente con su costo de adquisición o producción. La objetividad. La información financiera debe basarse en evidencias objetivas y verificables. Por eso es que normalmente con la contabilidad también se va registrado lo que son las facturas. ¿Por qué? Porque eso le da como esa validez a esa contabilidad. Yo no puedo decir que compré este escritorio en 100 bolívares y después entrego una factura que diga 5 y los demás. Por eso se ve que tiene que ser objetivo. Y la materialidad. Esto sí tiene que ver con que revelan eventos o transacciones que puedan afectar las decisiones de los usuarios. Básicamente es tener una idea de lo que me puede afectar en cada uno de los proyectos que yo quiera llevar a cabo. La consistencia. La empresa debe aplicar los mismos métodos y procedimientos contables de un periodo a otro. Esto quiere decir que los mismos criterios que yo estoy utilizando para el 2024 son los mismos criterios que yo voy a utilizar para el 2025 y así sucesivamente, a menos que la empresa decida cambiarlos por algún evento que se presente. El conservadurismo. Esto prácticamente es ver, como ya dije anteriormente, es ver y proyectarse de lo que puede pasar. Puede que yo el año que viene tenga una ganancia, pero por motivos también puede ser que tenga pérdidas. Entonces ese plan B, como que qué puedo hacer en caso de que arroje ganancias o pérdidas. A eso se refiere. La revelación suficiente de la información financiera debe ser completa y transparente. Esto es algo muy importante y voy a darles un ejemplo. Mi papá, creo que ya todos lo conocen acá, él en su largo de la carrera fue auditor. Pasa y acontece que fue a auditar un lugar y tenía una empresa, o sea, era un colegio, creo que era un colegio, y ellos estaban llevando a cabo un plan de hacer un nuevo edificio. ¿Por qué? Porque según los estados financieros arrojaban un superávit, estaban bien económicamente. ¿Qué pasa? Que al no verificarlo correctamente, mi
mi papá llega, hace la auditoría con su grupo de colegas y resulta que acontece que ya ellos tenían gran parte hecha, pero en los estados financieros, en vez de arrojar un superávit, fue tremendas y grandes deudas. O sea que prácticamente el 20% que ellos estaban diciendo que era de superávit, en realidad era de deudas. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un problema ahí porque ellos apenas estaban haciendo el edificio o haciendo unos salones más, estaban haciendo unos arreglos. Pero ¿qué pasó? Tuvo que quedarse mayor porque en realidad tenían que pagar primero para poder seguir haciendo eso. A eso se refiere de que toda la información debe ser transparente. Por eso es que es muy importante de que la persona que esté ahí, normalmente se recomienda hacer tanto conciliaciones como auditorías periódicamente. ¿Por qué? Porque esto te revela qué te falta por registrar, qué has hecho, cómo está tu salud financiera en este caso. ¿Por qué? Porque en base a eso que tú puedes tomar la mejor decisión para los proyectos. Y por último, la importancia relativa. Presentación de la información financiera de manera clara y puntos importantes para la toma de decisiones. ¿Qué pasa? Que normalmente el contador es el que hace estos informes, pero la parte administrativa, por alguna razón, tiene que saber un poco de contabilidad, pero la mayoría no sabe. ¿Qué pasa? Por eso es que se hacen los informes financieros. Se explica cada uno de ellos y por eso es que a veces uno puede ver al momento de verificar un estado financiero que tiene sus notas. Ah, pero ¿qué pasó aquí? Que yo tengo, para el principio del año tenía 400.000 en banco, ¿qué pasó? Porque no lo tengo ahora. Entonces te vas a la nota que te parece el delito y te parece, bueno, pues se gastó en tal y tal cosa, hicimos tal y tal cosa por una provisión de tanto. Y por eso hay una disminución de las cuentas. A eso se refiere. Como ya dije, la clasificación de las cuentas se da en las cuentas reales y las nominales. En las reales son las cuentas que representan la situación financiera real de una empresa. Se les denomina reales porque su saldo se mantiene en el periodo contable ahora. Si yo al finalizar el 31 de diciembre del 2024 tengo 400.000 en la cuenta de banco, al menos que haya alguna otra transacción para para el principio del año del 2025 voy a tener la misma cantidad o el aumento de ella, es decir, que eso no se cierra para su análisis. Perdura y siempre sea de pasar de un periodo al otro. En este caso se encuentran los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Los activos representan los bienes y los derechos de la empresa, como lo es el efectivo, el banco, cuentas por cobrar, inventario, maquinarias, entre otros. Los pasivos son aquellos que reflejan las obligaciones, es decir, las deudas que yo tengo tanto en la parte interna como con la parte externa. Interna puede ser que a algún empleado se me pasó pagarle un bono, entonces ese es un pasivo que tengo con el empleado. Y con el externo puede ser con mis proveedores. En este caso no he pagado todavía las camisas para los uniformes de proveeduría, entonces yo voy y pago. Tengo una cuenta por pagar con esa persona, con mi proveedor. En el patrimonio neto tenemos que representar la inversión de los propietarios en la empresa. Normalmente se ve que son las acciones o todo lo relacionado con lo que posee la empresa en ese momento. Por ejemplo, si yo con la hermana quiero empezar un nuevo colegio, ella pone 100.000, yo pongo 100.000, ese sería mi patrimonio neto en ese momento. La ecuación patrimonial es una parte muy importante, se da de los activos sumando los pasivos más el patrimonio. Esta ecuación significa que todos los activos de una empresa están financiados ya sea por las deudas, que en este caso serían los pasivos, o también por mis recursos propios como las acciones. En este caso, ese sería mi plan de financiación. Puedo también obtener, como por el caso de la deuda, puedo tener préstamos bancarios y con eso financiar mi empresa. En caso de que no tenga la opción para pagarle a mi proveedor o en caso de que yo quiera empezar mi nuevo emprendimiento, busco un método de financiación y por los recursos propios sería con la venta de mis propias acciones o de las acciones de la empresa en este caso. Y por último, ahora sí, están las cuentas nominales. La diferencia de ellas es que las cuentas nominales son aquellas que representan los ingresos, los gastos y los costos y registran los resultados de las operaciones realizadas durante el periodo. ¿A qué se refiere con nominales? Esta palabrita significa porque, como las cuentas nominales, porque su saldo se cierra al final de cada periodo contable. Es decir, mi resultado que
el resultado que arrojó el 2024 no va a ser el mismo que el 2025, o se procura que no sea el mismo. A eso se refiere. Las cuentas nominales se cierran al final del periodo. En este caso, si el periodo es de un año, al 31